me voy a ausentar, vacaciones. Entonces por eso es que ahorita me interesa recuperar algunas de las materias para terminar de ver sobre todo ahorita autómatas y la parte que vamos a cubrir de redes de Petri. Dale. Autómata corto. Bueno, ese es el primer ejemplo que habíamos visto en cuanto a especificaciones. Déjenme buscar aquí donde está PowerPoint. ¿Sale? Entonces vamos a revisar, si recuerdan, lo resolvimos por los dos casos, analizando la prueba de controlabilidad, ¿sí? Haciendo la concatenación de toda la cerradura de prefijos de la especificación, ¿sí? Lo concatenábamos con los eventos no controlables, después veíamos que sí pertenecía a la cerradura de prefijos de la especificación para probar la controlabilidad. Ajá. Entonces vimos que al final el controlador que podíamos forzar, o la parte de la especificación que sí podíamos forzar, era solamente alfa. Y si recuerdan, también lo resolvimos a través del algoritmo del supremo controlable, ¿sí? Que era hacer el producto cruz primero en el primer paso de la planta, considerando que todos los estados son marcados con la especificación, que habíamos hecho un autómata para esa especificación, y empezar a eliminar precisamente esos estados que tenían el problema de que en el conjunto de eventos activos, la parte de la intersección con lo no controlable, ¿sí? No pertenecían al conjunto de eventos activos en el producto de los dos autómatas. Se dan cuenta, implementan la misma idea, simplemente uno por la fuerza y el otro pues un poco más elegante, ¿no? Por la parte matemática. Entonces vamos a ver cómo se ve este ejemplito en particular para que analicemos una parte de interés, ¿vale? Entonces la ventaja es que aquí ya lo tenemos, voy a encontrarlo. Bueno, entonces aquí tenemos la planta, ¿sí? A, B, solamente se usan los tres estados marcados. Y si recuerdan, este automata correspondía con la especificación, o sea, queríamos que se implementara la especificación A cuadrada, serían estos dos estados de salida, y la otra parte por B. Y aquí declaramos que B era el evento no controlable, eso ya lo habíamos visto cómo. Entonces la idea es, si nosotros vamos aquí en el analizador, ¿sí? Ya tenemos definida nuestra planta y nuestro ejemplo. Y ahora la idea es obtener el supremo controlable. Bueno, primero, si nosotros por ejemplo ahorita vemos la sincronización entre los dos sistemas, ¿sí? Vamos a pedir que nos identifique aquellos estados que son no controlables como estados prohibidos, y vamos a ver qué nos da el autómata. Entonces, si nosotros hacemos el producto cruz, pues precisamente este estado en rojo lo que nos está identificando es que ese es un estado problema, que cuando nosotros aplicamos el algoritmo, quiere decir que en el estado del controlador y la planta vamos a tener aquí un evento controlable que no podemos bloquear, ¿sí? Por eso lo detecta como prohibido. ¿Se recuerdan qué era lo que hacíamos en el algoritmo? Pues la idea es que en el paso del algoritmo, cuando probábamos qué estados iban a sobrevivir, este estado se iba a eliminar,
la transición asociada, la parte de GI', ¿sí? Y nos íbamos a quedar con este autómata. Y después probamos si este autómata con el del paso anterior eran iguales, y si eran iguales entonces teníamos que ya ese iba a ser el supremo controlable, y fue lo que hicimos en la clase, ¿sí? Entonces ahorita simplemente es ver primero el producto cruz que obtendríamos, en este caso, si cuál era el producto cruz, o paralelo con el mismo alfabeto, ¿sí? Si nosotros ya directamente utilizamos aquí en el analizador la función sintetizar, la idea es que sintetizar lo que nos obtiene es precisamente el supremo controlable del sistema o una especificación, ¿sí? Y tenemos diferentes propiedades. Podemos pedirle que simplemente sea controlable, no bloqueante y controlable, no bloqueante, controlable y observable, etcétera, ¿no? O sea, las propiedades que hemos ido viendo con los eventos. Vamos a poner ahorita que sea no bloqueante y controlable. Hay tres tipos de algoritmo: monolítico, composicional y PDD. El que nosotros hemos visto en clases es el que se conoce como el monolítico, ¿sí? Y le podemos poner que purgue el resultado o que no lo purgue, en general ya que purgue el resultado para que nos quede el sistema completo. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos tres propiedades o tres tipos de autómatas: lo que llamamos la planta, la especificación, que precisamente es el comportamiento deseado, y después lo que tenemos como el supervisor. Si la especificación se puede forzar o es completamente controlable en la planta, pues lo que vamos a tener es que el supervisor que nos da el algoritmo pues es exactamente igual a la especificación. Si no, lo que vamos a ver como en este ejemplo pues es que precisamente nos va a quitar partes o estados de nuestra especificación hasta obtener algo que es completamente controlable. Entonces es exactamente lo que habíamos obtenido en el ejemplo de la clase. Entonces les mencionaba, se pueden ir apoyando en los ejercicios de la tarea, pues precisamente evaluando, por ejemplo, al principio el producto cruz o el producto paralelo entre la planta y la especificación, y de ahí empezar a identificar qué estados son los prohibidos, ¿sí? Vamos a ver el otro ejemplo. ¿Alguien sabe cuando esto está en grande dónde se ocultan los iconos? Abajo, en una flecha. Sí, pero no la tengo. A la izquierda de Dropbox. Esta lo que hace es que me muestra los iconos ocultos de la barra de herramientas. Cualquiera. Donde tengo el PowerPoint abierto. Windows Tab. Si le pica alterno chico. Vamos a ver. Acá estamos. Perfecto. Bueno, este es un PDF. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver el otro ejemplo. Si recuerdan, este otro ejemplo fue con esta especificación. Bueno, esta es la planta, este es el lenguaje de la planta, que era toda la cerradura de prefijos de esta palabra. Entonces, inclusive el evento vacío era parte de las cadenas que llevan estado de salida. Y esa era la especificación que queríamos forzar. Entonces, igual empezamos a hacer todo el producto cruz, aplicar el algoritmo, y entonces veíamos que cuando queríamos obtener el supremo controlable de la especificación tal cual, pues nos quedábamos con el conjunto base, ¿sí? Es decir, no había ningún supervisor. Mientras que si primero obteníamos la cerradura de prefijos de esta especificación y obteníamos el supremo controlable, veíamos que nos íbamos a quedar con estas palabras que sí podían ser forzadas en el sistema, ¿sí? Y se acuerdan la idea entre K y K barrita, pues la idea es que obteníamos todos los prefijos precisamente de estas palabras. En un autómata era el equivalente de ponerlos como estados de salida, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo en la planta, en Supremica. Ok, por acá, a ver si sí está. Ok.
Ok. Este es el problema 1. Si vemos aquí como planta, lo que llamamos, vamos a verlo en el analizador, va a ser más fácil. Aquí lo que tenemos es la planta, ¿sí? Si recuerdan, lo que consideramos era que era la cerradura de prefijos de la palabra AB, AB, ABA. Entonces todos son estados de salida. Luego, como especificación, lo que teníamos era, vamos a probar los dos casos. Ahorita tenemos toda la cerradura de prefijos de la especificación, en la cual se supone que sí tenemos un supremo controlable. Los seleccionamos, sintetizamos, ¿sí? Tenemos que nos purgue el resultado. Bueno, vamos a hacer primero el mismo caso anterior. Vamos a primero hacer el producto de la sincronización. Si recuerdan, cuando los alfabetos coinciden, el producto cruz que nos marca el algoritmo del supremo controlable coincide completamente con el producto paralelo. Aquí, no olviden, Supremica lo que implementa siempre es el producto paralelo, ¿sí? De entrada. Entonces vamos a darle ahorita el producto paralelo, y entonces si nosotros quisiéramos ir aplicando el algoritmo como lo hicimos la vez pasada, pues lo que vemos es que el estado problema es el estado de la planta 5 combinado con el del supervisor 5, ¿sí? Esto es porque el patrón o el conjunto de eventos activos en esta pareja no coincide con el evento no controlable activo cuando estamos en la planta en el estado 5. Por lo tanto, ese se eliminaría, y al eliminar, después aplicar la parte del trim o el ajuste, pues vamos a ir eliminando diferentes partes hasta llegar al supremo controlable. Y igualmente podemos sintetizar aquí de una vez el algoritmo. Y aquí está. Entonces, lo que no le puse fue que purgar el sistema. Vamos a purgarlo. Ahí está. Entonces, si ven de la especificación, lo que realmente podemos usar es AB, que es lo que habíamos obtenido también en la clase con los dos métodos. Y entonces este ya se califica como un supervisor de la planta, ¿sí? Si nosotros hacemos, obviamente, el producto paralelo, la sincronización entre la planta y el supervisor, pues lo que veíamos de los algoritmos y de los teoremas que hemos ido desarrollando es que pues precisamente el lazo cerrado pues va a coincidir completamente con la especificación, que es controlable y que además cumple que es marcada, ¿sí? Y que nos va a llevar siempre a estados de salida. Vamos a cambiar ahora, vamos al editor. Para el primer caso, si recuerdan, la diferencia era que en la especificación solamente teníamos como estados marcados A, luego BA, entonces este tampoco es marcado, y es decir, solamente aquellas palabras donde terminábamos con A, entonces A, ABA y ABA. Y lo que habíamos visto era que no obteníamos un supremo controlable. Entonces vamos ahora al analizador, hacemos el mismo ejercicio, seleccionamos la especificación, seleccionamos la planta. Si hacemos la sincronización, ¿sí? Aquí lo tenemos. Se dan cuenta, al hacer la sincronización, nuevamente ahora vemos que este estado sigue teniendo los problemas. Estos ya no son marcados porque no son marcados ni en la planta ni en la especificación. Si nosotros purgamos este estado de aquí, ¿sí? Cuando hacemos la operación de ajuste, este se va a desaparecer porque va a ser un estado, ¿sí? Que no nos va a llevar a un estado de marcado. Entonces este desaparecería por el ajuste y nos quedaríamos con esta subparte de aquí. ¿Cómo podemos checar eso también aquí? Si, por ejemplo, nosotros seleccionamos esta planta, le decimos que la purgue, lo que nos va a quitar va a ser el estado en rojo. Vemos que obviamente ya no va a ser alcanzable, bueno, alcanzable sí es, pero alcanzable no, entonces se eliminaría en nuestro sistema. Y vamos a ver de una vez la especificación con la planta y vamos a sincronizarla.
Si lo que hacemos es obtener el supervisor, lo que nos queda es solamente la pareja de estado inicial, pero obviamente esto no es un estado de salida, por lo tanto con la operación de ajuste este también se eliminaría. Entonces nos quedamos con que no existe nada en el supervisor que podamos forzar en la planta y que sí nos lleva a un estado de salida. Si recuerdan, en la planta debe estar. Ok, este de aquí. Planta. Sí podríamos controlar A1, B1, A1, B1, etcétera, etcétera, sí. Pero en particular, en nuestra especificación, al no ser un estado de salida el primero, ¿sí? El estado inicial, pues ya no cumple con que el lazo cerrado sea completamente coalcanzable, ¿sí? Por eso es que normalmente lo elimina. Vamos a ver qué otro ejemplo. Por favor, de aquí ahorita sí le ponemos atención. El otro que vimos en clase. Este de aquí. ¿Se acuerdan? Era muy sencillo, también lo hicimos. Aquí lo que queríamos ver era si los lenguajes eran conflictivos o no y qué problemas precisamente nos causaba esa parte, ¿sí? de lenguaje conflictivo. Entonces vamos a ver cómo se ve en Supremica. Y vamos a hacer uno más. Aquí está. Ok. Para tener el mismo caso. Si recuerdan, aquí el único evento que era controlable es gamma, entonces alfa y beta son no controlables. Vamos a ver en este caso, y si recuerdan, bueno, vamos a verlo aquí. Habíamos visto que al obtener el supremo controlable, ¿sí? Nos quedamos con que solamente, bueno, de hecho en este caso, si se recuerdan, era que era el autómata vacío, no teníamos nada que pudiéramos controlar directamente. Entonces vamos a ver aquí y aplicamos de una vez el algoritmo. Entonces aquí ya tenemos que la idea es alfa y beta son no controlables, gamma, en este caso la G, sí es controlable. La especificación que queremos forzar, que era muy sencilla, era con alfa y con beta, ¿sí? Y este era nuestro estado de salida. Fíjense ahorita qué es lo que va a pasar. Vamos al analizador, seleccionamos la especificación, la planta 2. Si nosotros directamente nos vamos a sintetizar, inclusive le decimos que purgue el resultado, nos queda esto de aquí, nos queda exactamente la planta. ¿Sí? Cuando habíamos visto que teníamos un problema de que no iba a ser completamente coalcanzable en nuestro sistema, si recuerdan, ¿no? Que en la idea de que beta no se podía bloquear, entonces con beta podía ganarnos cuando estábamos en el estado inicial de la planta, y como gamma sí lo podíamos bloquear y no es parte de la especificación, pues nos íbamos a quedar en un sistema, bueno, en un estado que no era un estado de salida. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nos está diciendo aquí que el supervisor sí existe y que es precisamente esto? Vamos a hacer también la sincronización y a lo mejor también ahí se ve. En cuenta la sincronización, pues obviamente nos deja también la misma planta. Entonces, ¿qué está pasando?
¿No está tomando lo de los prefijos? ¿No está tomando lo de qué, perdón? ¿Lo de los prefijos? Los prefijos, sí lo está tomando. Aquí parte del detalle es el siguiente. ¿Recuerdan? Bueno, algunos ya lo vimos en la clase y también lo tuvieron que hacer en algunos de los ejemplos de tarea. Fíjense, si vamos aquí donde está la especificación del problema 2, nos dice que en el alfabeto ¿cuántos elementos tenemos? Ese que está ahí en azul. Dos. Y si vemos la planta, nos dice que tiene 3. Inclusive si regresamos al editor, lo podemos ver, esta es la planta, tendríamos alfa, beta y gamma, ¿sí? Mientras que aquí en la especificación tenemos alfa y beta. Entonces, ¿qué está pasando? Si recuerdan el algoritmo para encontrar el supremo controlable, lo primero que nos decía es, lo que vas a aplicar es el producto cruz, porque se entiende que ambos autómatas tienen el mismo alfabeto, si recordaban en esa parte del algoritmo, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que Supremica lo que está implementando en realidad es el producto paralelo. Él no tiene programado, no hay un código para el producto cruz, sino lo que siempre hace es el producto paralelo. Entonces su algoritmo se basa en el producto paralelo. Y el detalle es que como aquí no está definido gamma, y si recuerdan en el producto paralelo, sin un autómata, no está definido un evento, sus transiciones para un estado, pero en el otro sí, y no se bloquea, va a ser una transición que va a sobrevivir. Entonces la idea es que aquí al sacar el producto paralelo entre la especificación y la planta, pues precisamente sobrevive el evento de la transición con gamma. Recuerdan, la idea es, ¿y cómo podemos forzar entonces para que ambos alfabetos coincidan y entonces no tengamos ningún problema y realmente sea el algoritmo que estábamos revisando? Pues la idea es que metemos un estado DOM o pozo, definimos un autolazo y lo que hacemos es que jalamos a gamma. Si ahora sí vamos al analizador, ¿sí? Vemos que el alfabeto de la especificación ahora sí tiene 3 elementos, inclusive podemos ver aquí el alfabeto, y ya tenemos ahora sí alfa, beta y gamma, ¿sí? Pero si se dan cuenta, la especificación, como ya el estado DOM o el de pozo no es un estado que vaya a ser útil para el algoritmo, en realidad ya no lo refleja, pero sí está considerando ya el alfabeto completo. Si ahora sí hacemos, por ejemplo, el producto, hacemos la sincronización primero para ver qué pasa, vamos a ver que ahora sí, al hacer la sincronización, pues precisamente ya nos quitó esta transición con gamma, porque ahora sí en una parte está definida en el autómata de la planta, pero no en el autómata de la especificación. Y si recuerdan, en el producto cruz, si en un autómata sí hay transición y en el otro no, entonces ese es un estado que no sobrevive, ¿sí? Una transición que no sobrevive. Y entonces aquí nos hace evidente que este estado no es coalcanzable, que no hay un estado de salida ni manera de llegar a un estado de salida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Como beta es no controlable, pues la idea es que si nosotros dejamos que sobreviva el estado inicial y al ser un estado no controlable no tenemos manera de evitar llegar aquí. Pues precisamente si hacemos ahora sí la sintetización del supervisor entre la planta y la especificación, nos queda que no tenemos estado inicial. Es decir, no existe supremo controlable para ese caso. Si cambia la controlabilidad de los eventos, pues obviamente puede ser que sí tengamos algún supervisor, pero bajo estas condiciones, pues lo que habíamos visto también en la clase es que no tenemos un controlador supremo controlable. Ok, déjame ver. Este otro, este sí va a estar un poquito largo, pero vamos a revisar de una vez. Y ya para que se vaya a la sesión. Bueno. Ok. Dice, bueno, aquí está el algoritmo simplemente para recordar. Aquí es la parte que les mencionaba, la idea es que en ambos autómatas, la planta y la especificación, se considera que los alfabetos son iguales.
Por eso es que el producto cruz y el producto paralelo van a tener el mismo resultado, que los alfabetos son coincidentes. En el ejemplo que ahorita veníamos de supremica, los alfabetos no eran iguales y en realidad el algoritmo que aplica supremica es el del paralelo, es el algoritmo que tiene programado, entonces no evalúa el producto cruz sino el producto paralelo. Y esa es la parte, si recuerdan, donde íbamos eliminando parejas de estados, donde precisamente es la parte de la prueba o el equivalente de la prueba de controlabilidad para ver si tenemos en la planta un evento no controlable que pudiera ejecutarse cuando llegamos al estado X, pero resulta que en el producto de la pareja que está involucrado el estado X de la planta no está definido ese evento controlable. ¿Profesor? Sí. A mí me quedó la duda de cuándo considerar tomar la cerradura de prefijos de K y cuándo no para calcular el supremo controlable. Si tú quieres, o sea, la idea es que primero que nada uno propone la especificación, ¿sí? Entonces, tú propones la especificación, si por ejemplo tenemos, por ejemplo, A, B, A. ¿Cómo se ve el autómata que te implementa esto? Pues la idea es, si recuerdan, las palabras que tenemos aquí son las que nos van a llevar a un estado de salida. Así es como obtenemos el autómata. Entonces tenemos nuestro estado inicial. Como no está el evento vacío, entonces este no es un estado de salida. ¿Sale? Entonces, con A dice que sí llegamos a un estado de salida. Luego la siguiente palabra, si nosotros lo hacemos un autómata grande, pues necesito nuevamente A, B, A, y con esto llego a otro estado de salida. Aquí podemos ahora ver, bueno, esto es no determinístico, por lo tanto lo podríamos juntar en uno solo, etc. Entonces esto lo podemos reducir a tener A, que este sea un estado de salida, B nos lleva a un estado que no es de salida, y ya. ¿Sí? En el caso particular, si dices, bueno, yo quiero que todos mis estados de la especificación sean de salida, ¿a qué es equivalente? O sea, tú podrías empezar, si yo ya sé el autómata, pues los vuelvo a todos de salida. El que vuelva a todos de salida es de mi especificación original obtener su cerradura de prefijos, y con esto que le agregamos aquí, pues el evento vacío, ¿sí? Tendríamos luego la A, B. Entonces esa es la idea. Si tú quieres que todos tus estados de la especificación sean de salida, lo más sencillo es pues obtener la cerradura de prefijos y ya con eso todos los estados los volviste de salida, pero eso ya es de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Como tú veas si es necesario o no. Es que, bueno, no, igual y me confundí, pero que es lo más probable, que me acuerdo que estábamos buscando un supremo controlable. Ajá. Y veíamos que era el conjunto vacío, de hecho lo pasó en unas láminas antes. Sí. Y entonces, como no queríamos eso, le buscamos por otro lado y era con cerradura de prefijos. Fue para comprobar, o sea, no ahí fue buscando qué era la siguiente idea. Demostrar que si yo obtengo un supremo controlable de una especificación, ¿sí? No es lo mismo que yo después de obtener este supremo controlable le obtenga la cerradura de prefijos, a que si yo primero obtengo la cerradura de prefijos y después obtengo el supremo controlable. Si recuerdan, aquí está, es más. Esta. Ese ejemplo era para demostrar esto, que la cerradura de prefijos y la obtención del control supervisor, supremo controlable, no son conmutables. Para eso fue este ejemplo. Primero probamos con la especificación y vimos que si solamente consideramos estas tres palabras como especificación es no controlable. Y después fue comparar qué pasa si primero obteníamos la cerradura de prefijos. No fue en la búsqueda de que hubiera un control supremo. El método es el mismo. Fue para comparar, ¿sí? Y que no se puede conmutar entre ellas, ¿sí? Hay operaciones que, si recuerdan, son conmutables, lo vimos en las operaciones de los lenguajes, ¿sí? Pero en particular la cerradura de prefijos y la obtención del supremo controlable no son conmutables. Para eso fue este ejemplo. ¿Sí? Gracias. De nada. Y veíamos, es más, vamos aquí, que hay condiciones en las cuales sí podemos considerar no una especie de conmutabilidad, sino que sí vamos a tener las propiedades de las igualdades. Pero precisamente son cuando le ponemos más adjetivos a las especificaciones, como por ejemplo que sean no conflictivas. Si consideramos, por ejemplo, las intersecciones, ¿sí? Cuando las especificaciones dos o más son no conflictivas, podemos tener esta igualdad, pero en general lo que vamos a tener es que son subconjuntos unas de las otras. Entonces son algunas propiedades de la operación de supremo controlable. Al final de cuentas es como una operación más, ¿sale? De nada. Entonces no fue buscando el supremo controlable, fue para comparar qué pasaba con y sin cerradura de prefijos.
Ok, bueno, y aquí veíamos el algoritmo. Precisamente en el paso 2.2 probamos. Si aquí nos quedábamos con el lenguaje vacío, pues quiere decir que no hay supremo controlable, ¿no? Después, si no era igual la especificación H de I más 1 y el I anterior, entonces teníamos que seguir buscando y el algoritmo iba a parar cuando estos dos fueran iguales o llegáramos a la especificación vacía. Y si recuerdan, habíamos visto este ejemplo, ¿sí? Un poquito largo. Y lo, bueno, un poco frustrante al principio es pues que de repente llegamos a que el supremo controlable era el lenguaje vacío, ¿sí? Y recuerdan, aquí B era no controlable. Y aquí lo tenía. Vamos a ver los componentes. Este autómata de aquí precisamente nos está modelando esa planta, ¿sí? La del ejemplo de la clase, y esta de aquí es la especificación, ¿sí? Igual con las mismas nomenclaturas, ¿no? A, B, C, D, E, F, G y H. Y este ejemplo era pues lo que fuimos haciendo nosotros a manita. Por ejemplo, lo identificando aquí. ¿Qué pasa si tomamos la especificación junto con la planta? Primero hacemos la sincronización. Y aquí está. Si recuerdan, cuando lo fuimos haciendo a mano, pues aquí ya nos está identificando en rojo cuáles son los estados que se eliminaron en el primer paso. ¿Y por qué se eliminaban? Si recuerdan, por ejemplo, ese de aquí era ver en la planta el estado 5 y veíamos que en este caso el evento no controlable B pertenecía a su conjunto de eventos activos. Pero si vemos en el producto síncrono, entre la planta y el controlador, aquí ya no tenemos una definición de eventos activos, por lo tanto, veíamos que B no pertenece al conjunto de eventos activos de esta pareja y esta se eliminaba. Este ocurría lo mismo, ¿no? La idea de 5, este de aquí también y este de aquí también. Entonces, estos estados se eliminaban por esta situación de la prueba de conjunto de eventos activos. Y por la parte de ajuste, pues si recuerdan, se eliminaba este de aquí y este de aquí. ¿Sí? Y este de aquí sí sobrevive. Si nosotros hacemos eso de cargarlo, ¿cómo lo podemos ir haciendo aquí? Vamos a purgarlo primero. Si se dan cuenta, lo purgamos, ya tenemos esa parte de ahí. Vamos a exportarlo al editor. Bueno, inclusive podemos minimizarlo, con la idea de que nos quite todo lo que es no alcanzable, y lo mandamos al editor. Y aquí tenemos ahora esto, pero no lo puso como planta. Si nosotros le cambiamos las propiedades, lo definimos como una especificación, regresamos al analizador, entonces ahora hacemos la especificación junto con la planta original, hacemos el producto síncrono, 4P3. la especificación, ¿con qué planta fue? Déjame checar, analizador. Es tarea programa 4.3 con minimización, sincronizamos y que nos lo muestre. Entonces se dan cuenta ahora, este nos lo pone como prohibido, que era el que habíamos encontrado también cuando aplicamos el algoritmo. Este se eliminaría, este se va por la parte del ajuste y nos quedábamos solamente con este de aquí. Entonces pulgamos, minimizamos el lenguaje de equivalencia y que sea ouch.
analizar. Sí. Vamos en esta parte. Si eliminamos por ajuste este estado, nos quedamos con este y veríamos que en el sistema 1 no tenemos manera de bloquear en la planta el evento no controlable, que sería cuando estaba B, entonces se eliminaría este y ya por la parte del último ajuste nos quedaríamos en este estado. Si directamente vamos desde la especificación 3 hasta ¿El estado B o el estado A? B, si recuerdan, era el no controlable, el evento B. No, pero dice que se va a eliminar el marcado verde, ¿no? ¿Se va a eliminar este? Sí. Déjame mostrar aquí en la planta, aquí la tenemos. Tarea 4P1. ¿Se dan cuenta? Este evento, este estado, que es el controlador, su estado C, y la planta del 2, ¿sí? La pareja es no coalcanzable. Uh-huh. Entonces, al ser no coalcanzable, con el trim se eliminaría. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver qué ocurriría en la planta. Déjenme ver tarea 4, aquí está. Si estamos en el estado P1 de aquí, vemos que puede ocurrir B, y B es el evento no controlable. Entonces no tendríamos manera de evitar llegar a este estado que ya eliminamos en un paso anterior. Entonces cuando nosotros vemos y preguntamos en la planta qué pasa con el gamma de P1 representado como no controlable, pues teníamos aquí B. Si íbamos en el producto síncrono, cuando estábamos aquí en el caso de CP2, este lo eliminamos por ajuste, entonces nos quedamos con gamma, el estado B de mi controlador con la planta en 1, en este caso es el conjunto vacío. Entonces, ¿qué estado se me va a eliminar? Este de aquí. Y si estoy buscando algo que sea coalcanzable, es decir, no bloqueante, pues entonces también mi estado inicial con el ajuste se me va a ir. Si directamente le hacemos tarea 4 con la especificación 3 y sintetizamos. Aquí ya nos quedamos con A. Tengo bien definidos mis eventos. Ya sé. ¿Qué está pasando? Dos eventos. Ya. Perdón, aquí se dan cuenta, bueno, como aquí son tres ejemplos que tengo, el 1, el 2 y el 3, estos son el conjunto de eventos para el caso 3. Y se dan cuenta aquí el que es no controlable, ¿quién es? Es C. Sí. El que nosotros analizamos en clase es B. Precisamente cuando tenemos el caso con C, sí tenemos un supremo controlable. Vamos a cambiarle las propiedades aquí. Vamos a eventos. Vamos a definir como controlable y vamos a hacer de 3 precisamente el no controlable. Vamos al analizador, agarramos la especificación con la planta, le pedimos que nos sintetice el resultado y ahí está. El algoritmo lo que dice al final te queda solamente con esto. ¿Por qué? Porque en la planta, si recuerdan, aún teníamos la posibilidad de salir con un evento que sí era controlable, pero ya en el lazo cerrado no vamos a llegar a nada porque no podemos forzar lo que queremos como especificación. Y al ser esta pareja un estado no marcado, entonces la propiedad del ajuste o la operación de ajuste va a hacer que este se elimine. Y entonces no tenemos ningún controlador supremo controlable que sea propio. Que es lo que habíamos llegado. Y precisamente como en la tarea, la idea es que si ustedes juegan con A controlable, no controlable, B no controlable, resulta que en el caso de C, cuando es no controlable, sí hay un control supervisor, que era el que veíamos hace ratito. Bueno, vamos a dejarle aquí para que vayan a tomarse la fotografía. Nos vemos entonces mañana a las 10. Espero que alcancen a regresar ahorita con el doctor Jaime. Si no, de todos modos, yo ya le avisé a él de que iban a tener la fotografía. Esperemos que no los tarde mucho, para que si llegan un poquito tarde con él, ya está enterado. ¿De acuerdo? Gracias, profesor.
gracias.